Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Casi que al mismo ritmo con el que se habla de la pandemia en el mundo, otro hecho se está volviendo el eje central de la agenda global, lo que se ha conocido como la crisis de contenedores. La imagen se ha vuelto recurrente, decenas de barcos en las bahías de los puertos, literalmente haciendo fila para poder descargar sus contenedores y otros el granel. Los puertos colapsados porque no hay transportadores suficientes que puedan evacuar la carga y las cadenas de suministro en el planeta golpeadas y sin poder cumplir. El justo a tiempo, una de las premisas en el comercio internacional que ha sido la bandera en los últimos años, hoy está pasando uno de sus momentos más complicados, restando no solo competitividad a las empresas y a los países, sino presionando también la inflación y amenazando la recuperación económica. Para entender este contexto y qué es lo que está pasando, nos acompaña el doctor Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Bienvenido, doctor Díaz, un gusto tenerlo con nosotros. Carlos Enrique, para mí igualmente un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayúdenos, doctor Díaz, a entender por qué llegamos a esta crisis de contenedores y qué es la crisis de contenedores. Carlos Enrique, yo empezaría por señalar que cuando vino la pandemia en China, a finales del 2019, China se cierra sus fronteras, cierra su economía y los contenedores que habían salido quedaron atrapados en Europa, en Estados Unidos, en América y no regresaron vacíos. Se quedaron allí en Europa, en Estados Unidos. Cuando la economía china se abre nuevamente y la demanda empieza a crecer, pues no hay contenedores vacíos suficientes para despachar esas mercancías. La gente en Europa, en Estados Unidos, está en sus casas y encerrados y entonces empiezan a decir cambiamos el sofá, cambiamos los muebles, remodelemos la casa y la demanda empieza a crecer y no hay contenedores vacíos en China para despachar los muebles, los materiales, todas las mercancías. Entonces empieza ahí un problema y es, usted se quiere montar en el contenedor que está disponible, pague más. Y los fletes que estaban, por ejemplo, un contenedor que salía de China hacia América estaba en $2,000, $2,500, hoy está en $20,000, $22,000. Es decir, se multiplicaron por 10 los fletes. Pero además de eso, viene una situación en la cual el canal de Suez se cierra, los barcos dañan toda su programación. En los puertos, todo el tema de las normas sanitarias, el distanciamiento, lleva a que los puertos trabajen mucho más lentamente. Y entonces empezamos a acumular esta situación, tanto que una operación de un barco que demoraba 40 días, hoy está en 75 días. Como usted lo señalaba, no hay conductores de camiones, los jóvenes ya no quieren hacer ese oficio y los migrantes pues no los dejan entrar, entonces tampoco hay transporte para mover eso. Adicional, más recientemente, China cierra unas plantas de energía eléctrica que funcionaban con carbón para cumplir con unos compromisos ambientales. Ese cierre de esas plantas implica el cierre de unas fábricas en China. Y empezamos a ver entonces caídas en la producción, empezamos a ver que los chips, los semiconductores no salen y empiezan a afectar la industria automotriz. Como si fuera poco, no hay papel en el mundo, no hay cajas de cartón. Aquí en Colombia particularmente, Cartón de Colombia, que tiene su planta principal en Jumbo, se vio afectada por un paro de 45 días bloqueados, no pudo abrir la fábrica. Afortunadamente ellos tienen fábricas en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, y eso pudo suplir. Pero en el mundo hay escasez de cajas de cartón para empacar los productos. Entonces, todo esto lo que ha llevado es a un crecimiento extraordinario de los fletes, a una escasez de productos, porque los barcos están mucho más demorados, los camiones no llegan, y entonces todo viene como en el efecto dominó, retrasando toda la logística y retrasando la entrega de productos. Y entonces la situación que estamos hoy en día es que
los productos están llegando, pero con retrasos de 2, 3 semanas, 4 semanas, y los precios pues han subido, porque usted quiere montarse en el barco, pague, pero ese precio mayor lo tienen que llevar al precio de los productos finales. Para el caso de Colombia, acuérdense que nosotros importamos el maíz amarillo para fabricar los alimentos para las aves y los cerdos. Importamos el trigo para hacer el pan. Importamos la cebada para hacer la cerveza. Importamos el frijol, el garbanzo, la lenteja, las arvejas. Todos estos productos empiezan a subir de precio. Adicionalmente de China vienen partes, materias primas para el aparato productivo. Entonces empiezan los empresarios a tener que tener inventarios porque no me está llegando la mercancía a tiempo, con un mayor costo financiero y por lo tanto un mayor precio de los productos finales. Y esa es la situación que tenemos hoy en día, una crisis de la logística internacional que empieza a afectar de manera grave todo este proceso de reactivación económica. Usted ve que en Europa, en Estados Unidos, los carros están teniendo demoras en su fabricación porque no hay chips. Hoy el carro es electrónico más que mecánico. Incluso aquí en Colombia, si usted va a un concesionario a comprar un carro importado, ya lo ponen en lista de espera nuevamente. 1 o 2 meses a esperar a que llegue su carro. Esa es la situación que tenemos hoy en día. Cuando hacía referencia al principio de la conversación, doctor Díaz, sobre lo que está pasando en los puertos, y hice referencia a una foto realmente que vi, una cantidad de barcos parqueados en un puerto a la espera de que les den espacio para poder descargar. Pero yo me ponía a pensar, pues una cosa es pararse ahí al frente de la costa este de los Estados Unidos o de la costa oeste de los Estados Unidos, y otra pararse en el Pacífico al lado de Buenaventura o de Cartagena o de Barranquilla. ¿Qué está pasando con los puertos colombianos? ¿Tenemos esa misma situación? ¿Estamos viendo los abocados a lo mismo? ¿Cómo están haciendo los buques para poder descargar en los puertos? Carlos Enrique, la mayor afectación la hemos tenido en el puerto de Buenaventura. Acordémonos que el puerto de Buenaventura es fundamentalmente un puerto de importación. Por allí entra todo lo que llega del Asia. Y acordémonos que China ya es nuestro primer proveedor a nivel de importaciones. Ya desplazó a Estados Unidos, que es el segundo. ¿Qué pasa con los productos de exportación por el puerto de Buenaventura? Por allí sale fundamentalmente café y azúcar. Dado que no había contenedores, dado que los buques no están recalando en las frecuencias que estaban definidas, porque los retrasos en los puertos pues llevan a que los buques no puedan llegar a tiempo. Como le decía, la operación que demoraba 40 días hoy se está demorando 75. Entonces el buque no está llegando. ¿Qué le pasó a las empresas que exportaban por allí? Pues unas tuvieron que empezar a buscar contenedores. ¿Dónde están los contenedores? En Medellín, llévemelo al puerto de Buenaventura y pague ese transporte para llevar ese contenedor. Pero como el buque no está llegando allí, entonces coja el café y en vez de llevarlo a Buenaventura, llévenlo a Cartagena. Afortunadamente hemos coordinado con el puerto de Cartagena y el puerto de Cartagena ha permitido esas operaciones de café y azúcar, pero para los empresarios hay un mayor costo. Claro, de manera afortunada los precios de estos bienes también han subido, como han subido todos estos precios de los productos básicos a nivel mundial. Entonces la operación se ha podido hacer saliendo por Cartagena y hay que decirlo, congestionando en algunas ocasiones el puerto de Cartagena y de Santa Marta con estas operaciones. Pero también gente desesperada estaba charteando buques y un buque valía $5,000 diarios. Hoy vale $80,000 diarios y no se consigue. Entonces, uno empieza a ver que la afectación que se ve en las noticias internacionales también está en Colombia. Los buques no están llegando en la oportunidad, las cargas no están pudiendo salir, no están pudiendo llegar a tiempo y los precios disparados. Eso lo estamos sintiendo. Usted ve cómo la inflación en Colombia ha subido y en buena medida se debe a estas situaciones.
precisamente quería detenerme un poco en el impacto que está teniendo esto en la economía en el mundo y en Colombia. Uno ve en el mundo que hay una gran preocupación por el tema de la inflación y en Colombia ya lo estamos viendo. Acaba de pasar la reunión de la Junta del Banco de la República, subieron tasas y obviamente las expectativas de inflación están por encima del rango meta. ¿Esto se va a mantener? ¿Cómo está viendo un poco el tema de la inflación en el corto plazo? Pues lo primero que uno tendría que preguntarse es, ¿esto cuánto puede durar? Los analistas internacionales dicen que esto se empieza a solucionar en el primer trimestre del año entrante. Pero se empieza a solucionar para Europa, para Estados Unidos, que es donde está el negocio naviero. Nosotros aquí en la región somos el 4% del negocio naviero. Es decir, no van a dirigir, a priorizar los barcos hacia América. La prioridad está en Europa y en Estados Unidos. Entonces yo creo que esta situación la vamos a mantener, por lo menos en Colombia, en la región, durante todo el año 2022. Entonces lo que uno ve es que esta afectación de precios se va a mantener y vamos a tener un año 2022 con unos precios muy presionados al alza. Y ahí la preocupación del Banco de la República por la inflación. Como yo le decía, buena parte de los alimentos que consumimos vienen importados y entonces eso lo empieza a registrar el índice de precios al consumidor, ese mayor precio de los productos alimenticios. Ahora, uno dice, ¿qué oportunidades se abren? Como toda crisis también trae oportunidades. Bueno, ¿cómo empezar a sustituir producciones que se estaban importando, productos que se están importando por fabricación nacional? ¿Por qué no empezamos a sembrar maíz, frijol, ese tipo de productos, a tener una producción local que abastezca esa demanda? E igualmente otro tipo de bienes. Claro, en manufacturas es mucho más difícil porque dependemos de materias primas y insumos importados que están en esta situación de demora y de escasez que, repito, es a nivel mundial. Entonces, la preocupación por la inflación va a estar presente todo el año entrante. Permítame, yo quiero detenerme en lo que usted acaba de decir de cuánto va a durar esto. Y usted decía, bueno, esto va a durar primer trimestre para los de allá, para nosotros nos puede durar todo el año. Sin embargo, ya se han anunciado nuevos brotes en China y donde China también ha anunciado que va a cerrar algunas ciudades, que va a poner algunas restricciones y seguramente las producciones, como lo vimos en la etapa inicial, se van a ver también golpeadas. ¿Estos nuevos brotes en China van a profundizar la crisis? Indudable. Si eso ocurre, es indudable que vamos a tener nuevamente pues una situación de profundización de la crisis en la medida en que los productos no puedan salir de China. Acordémonos que China en buena medida es el abastecedor de buena parte de los productos que el mundo demanda. Todo el tema de materias primas, de partes y piezas, de insumos, que se hacen en esas cadenas globales de valor donde lo que se comercializan son procesos. Ya ningún país fabrica un bien de principio a fin, sino que trae materias primas, partes, insumos de diferentes partes y países del mundo y los integra. En la medida en que China, principal abastecedor de eso, empiece a no despachar los productos, pues empieza a paralizar producciones, como ya está ocurriendo hoy en día con los carros, en muchos países. Pero adicionalmente uno empieza a ver que ya hoy en día hay situaciones de escasez de productos o por lo menos de demoras en el abastecimiento. Yo personalmente, de cara a la Navidad, fui en días pasados a una licorera donde yo acostumbro comprar algunos licores para regalar, para tener aquí en la casa. Y la sorpresa es que no encontré la gama, la variedad de productos a las que uno estaba acostumbrado. Tal whisky, no, ese no ha llegado. Tal producto, no, ese no ha llegado. Nos va a llegar más adelante. Pero uno dice, de cara a la Navidad, ¿qué va a pasar con este tipo de productos? Todo el tema de juguetería, todos esos temas que hoy ya deberían estar en las vitrinas porque se van a vender en diciembre.
si llegan a finales de noviembre, a comienzos de diciembre, pues ya no se vendieron. Entonces hay una situación que uno puede ver que ya está ocurriendo, pero que si China se cierra y empieza a cerrar fábricas, eso se puede expandir a muchos más productos y a muchos más sectores. Ese es un tema muy importante, no solo por la Navidad, sino porque Colombia viene con una estrategia muy agresiva de días sin IVA, Black Friday, Ciberlunes y demás eventos comerciales que no sé si al final del día lo que vaya a terminar pasando es que agoten los inventarios que traían y para la Navidad se vea alguna restricción de productos, sobre todo particularmente, como usted lo ha mencionado, importados en temas de juguetería, de licores, de tecnología. ¿Usted cómo está viendo un poco ese escenario de tantos días comerciales con una alta demanda de productos en un escenario tan sensible al gasto como es el fin de año? Pues muy seguramente para algunos productos, para algunas categorías de productos, se van a agotar los inventarios y muy seguramente usted va a poder comprar el 3 de diciembre, que es el día sin IVA del mes de diciembre, unos productos, pero no se los van a entregar de manera inmediata. Muy seguramente algunas de esas categorías le van a decir, usted tiene que esperar 2, 3 semanas, 4 semanas para que le entreguemos su producto. Y no pierde el descuento del IVA. No, porque le están facturando el 3 de diciembre, okay, pero la entrega del producto se la hacen después. Usted está comprando hoy, pero la entrega muy seguramente, repito, para algunas categorías no se puede hacer de manera inmediata porque no hay, las existencias están retrasadas en la llegada de los productos. ¿Qué sectores está viendo usted que se podrían ver más afectados? Además, como dijimos aquí en algún momento de Navidad sin juguetes, y ahora usted que me dice Navidad sin trago, ¿qué más está viendo con...? No, el tema yo estoy viendo en el tema de vehículos importados, por ejemplo, usted ya va a un almacén de estos y lo ponen ya en lista de espera. ¿Usted quiere este carro, esta camioneta? Sí. Tiene que esperar. Y más si se pone exigente que quiero tal color o que quiero tal cosa, entra en espera de 2, 3 meses en este momento. Entonces, eso puede empezar a replicarse en otras producciones. A mí lo que me preocupa son bienes de consumo como los alimentos, que en el momento en que no lleguen, pues indudablemente que le pegan a los precios de los productos de los bienes finales. ¿Usted cree que este tema que está presionando la inflación, que está presionando los costos, que está presionando los fletes, le va a pegar a la dinámica de crecimiento y de recuperación de la economía que traía no solo Colombia, sino el planeta? Indudable, yo creo que ya está afectando esa dinámica de crecimiento, pero sí, como usted señala, se presentan nuevos cierres en la economía china, se presentan nuevos brotes que obligan a confinamientos, a cierres. China hace unos meses cerró 2 puertos. Uno, por ahí pasa el 10% del comercio mundial por ese puerto. Entonces uno dice, usted cierra ese puerto y empieza a afectar en cascada, en cadena, todas estas cadenas de distribución, todas estas cadenas de abastecimiento, porque usted empieza a generar unos bloqueos que llevan a que esto tenga repercusiones hacia adelante. Entonces, la gran preocupación es esa, que se presenten nuevas situaciones de cierre, nuevas situaciones de confinamiento que obliguen a paralizar producciones en China, cierres que llevan nuevamente a que los contenedores se queden en el lugar equivocado y no puedan regresar vacíos, y profundiza esta situación que tenemos hoy en día y agudiza esta situación de escasez y de precios altos. El otro factor que, digamos, estamos viendo de alguna manera con algo de alerta es el comportamiento del dólar. Lo vimos muy estable, como entre 1.700 pesos, entre 1.700 algo, durante varias semanas, pero particularmente la semana que acaba de terminar, vimos que dio unos saltos por encima de 3.800 después de algunos pronunciamientos de la Fed
y del retiro de algunos estímulos. ¿Usted cómo está viendo ese comportamiento del dólar y cómo va a engranar esa pieza en toda esta crisis? Carlos Enrique, yo estaba viendo el dólar mucho más cerca de los 3.800 hacia arriba y no de los 3.700 que habíamos tenido en días pasados. Pero es que acordémonos que el gobierno trajo y monetizó algunos recursos, particularmente los recursos que le dio al país el Fondo Monetario Internacional, más de 2.700 millones de dólares, y el gobierno pues ha traído esa plata y llevó a que el precio del dólar bajara, porque pues, simplemente empezó a entrar esos dólares a la economía. Pero eso ya pasó, y entonces ahora lo que viene es lo que ocurre en el mercado internacional y lo que ocurre con el dólar en Estados Unidos. Cuando estas situaciones de incertidumbre se presentan, los agentes económicos buscan refugio en el oro y en el dólar, y empiezan a ver que ese tipo de activos empiezan a subir de precio, y creo que en este momento eso es lo que está ocurriendo. Ok, quiero volver a un tema que usted planteó, y era el tema de cuánto puede durar esto. Y yo se lo quiero volver a preguntar, pero no por el tema del tiempo, sino por el tema del efecto. ¿Esto va a ser coyuntural o estructural? Hemos visto, incluso cuando hacen los comentarios en el Banco de la República, que la inflación va a ser un tema más coyuntural, que hacia mediados del año entrante se va a empezar a corregir en el rango meta. Sin embargo, si vemos que esto se está alargando, pues ya estaríamos hablando de algo más estructural. ¿Usted cómo lo está viendo? No, indudable que uno pensaba que esto iba a ser una situación de corto plazo, en la medida en que los contenedores retornaran a China, pues la situación se iba a normalizar. Lo que pasa es que eso no ocurrió así. Los contenedores han estado regresando a China, pero los atascos se empiezan a presentar en otras partes. Entonces está el tema de los puertos, los barcos haciendo fila, como usted decía, para descargar, pero los barcos descargan los contenedores en el puerto y resulta que no hay camiones para retirar los contenedores. Entonces llega el momento en que los barcos no pueden descargar más contenedores porque no hay espacio en los puertos. Empiezan a apilar, en algunos puertos apilan a 2, a 3, pero ya uno ve puertos apilando a 5. Entonces uno dice, esta situación se puede complicar aún más hacia adelante en la medida en que usted no resuelva esas variables. Estados Unidos no más está necesitando 80,000 conductores de camiones, y como su política migratoria cerró las puertas y los jóvenes norteamericanos no quieren desarrollar esas tareas, entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde van a sacar los conductores para mover esas cargas? Igual ocurrió en Inglaterra. Usted vio que con la salida del Brexit, los camioneros que no eran ingleses, sino que eran de otros países de la comunidad, salieron y no hay conductores. Y como no han dejado entrar migrantes, pues no hay conductores. Y los jóvenes ingleses no quieren desarrollar esa tarea. Entonces les tocó al gobierno poner al ejército a mover los carrotanques para llevar combustible, pero esa es la prioridad, el combustible. Y los demás bienes, ¿quién los va a mover? Si uno no soluciona ese tipo de cosas, eso empieza a crecer como la bola de nieve, porque usted empieza a atascar el tubo y le empieza a meter más carga, más carga, más carga, y si el tubo no desfoga, pues simplemente llega el momento en que esa situación paraliza la logística internacional. Ese es el gran riesgo si usted no soluciona este tipo de cosas. Usted mencionó el tema de las oportunidades. ¿Y por qué no nos ponemos a sembrar productos agrícolas, frijol y demás? Que obviamente tenemos una gran oportunidad ahí. Pero siempre hemos hablado, y usted y yo hemos conversado muchas veces sobre el mismo tema de las oportunidades cuando se estaban negociando los TLCs y demás, de convertir a Colombia en una plataforma, una especie de hub de producción que está mucho más cerca de los mercados, que para los inversionistas asiáticos puede hacer mucho más sentido estar en Colombia que estar allá tan lejos, y que se vio materializada la crisis ahora con la pandemia. ¿Este sí es la ventana de oportunidad que estábamos esperando para capitalizar eso?
Pues, Carlos Enrique, yo creo que hay oportunidades, particularmente frente a un mercado como el de Estados Unidos, que tenía su centro de proveeduría en Asia y particularmente en China, que empieza a ver que todo este problema le genera un incremento de precios, no entregas, escasez, retraso en la producción. Pues esta gente empieza a decir, bueno, y si no es China, aquí en la región, ¿quién puede ser el proveedor? Y nosotros hemos empezado a recibir llamadas de empresarios de Estados Unidos indagando sobre proveeduría en Colombia. Oiga, ustedes son capaces de hacer muebles, este tipo de sofás, este tipo de muebles, el tema de confecciones, productos de marroquinería. Es decir, ahí hay una serie de oportunidades que uno diría, dada nuestra cercanía geográfica, podemos tener la oportunidad de constituirnos en un centro de producción, atraer incluso a empresas que se instalen en Colombia para producir esos bienes con destino al mercado de los Estados Unidos. Esa es una oportunidad, pero como siempre, eso se puede concretar en la medida en que generemos un entorno que sea adecuado para esas producciones. Colombia puede ser un centro de redistribución de mercancías, cosas que llegan de otros países que van para Estados Unidos, en fin. Pero si nosotros seguimos con esta sobreregulación de nuestro comercio, pues no vamos a ser capaces de competir con otros países de la región que son mucho más ágiles en esto. Si yo me demoro en desaduanar un contenedor 30 días, pues no voy a ser capaz de competir con Panamá, donde ese tema toma minutos, ni siquiera horas, minutos, frente a días aquí en Colombia. Entonces, yo creo que para poder decir uno, cristalicemos esa potencialidad de convertirnos en centro de relocalización de empresas, tenemos que facilitar, desregular el comercio exterior, que una operación de importación-exportación sea ágil, fácil y no tan costosa como es hoy en día. La otra señal que se dio en medio de la pandemia, pues por el efecto mismo de la enfermedad y del virus, fue el tema de algunos países hablando de proteccionismo, de mirar como un nuevo modelo de cómo se acercaban al proteccionismo. ¿Eso quedó atrás o todavía eso está vivo y coleando, como dicen en el argot popular? No, yo creo que la culebra sigue viva. Eso no ha desaparecido. Yo creo que en las épocas de crisis la gente se vuelve mucho más proteccionista, la gente busca enconcharse, protegerse, y creo que esa coyuntura todavía la vivimos. Hay gente diciendo cerremos las economías. Usted ve cómo mucha gente está pidiendo, e incluso candidatos presidenciales están ofreciendo subir los aranceles de la ropa, aranceles y productos que hoy están en el 40% de arancel. Uno dice, pero ¿cómo le van a subir más? Es decir, con una tasa de 3.800, tasa de cambio, y un arancel del 40, no pueden competir. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Yo creo que eso es absurdo. A mí me preocupa eso porque si usted mira el debate electoral de precandidatos todavía, ninguno ha hablado de comercio, de las posibilidades de integrarse con la economía internacional, de desarrollar el e-commerce. Todos están hablando de protección, de subir aranceles, de dar subsidios. Entonces creo que están en el camino equivocado. Y usted ve que iba para allá precisamente con el tema electoral, y ese discurso electoral puede enterrar o sepultar esas oportunidades de las que estábamos hablando hace unos minutos. Indudable porque hoy en el mundo esas cadenas globales de valor que ahora se están volviendo cadenas regionales, lo que requiere es que usted intercambia procesos. Usted no hace todo el producto, sino que trae partes, piezas y ensambla. Entonces, o participa de ese proceso. Usted hace una parte del producto y lo manda a otro lado. Entonces usted necesita importar, procesar y exportar.
Si usted mira las cifras de comercio exterior de los asiáticos, las importaciones de muchos países son mucho más altas que las exportaciones, porque están en ese proceso. Yo importo, produzco y exporto. En Colombia lo que importamos es más para el mercado local, para consumirlo localmente. Entonces, si uno cierra la economía y no permite que esos procesos se den de manera ágil, importar, procesar y exportar, simplemente usted está por fuera de esas cadenas regionales o globales de valor. Ok. Para terminar, doctor Díaz, ¿cuál es su visión del comercio exterior este año en Colombia? Uno ve las exportaciones muy dinámicas, particularmente me sorprendió mucho los datos de las no mineroenergéticas. Usted me corregirá si estoy muy optimista o debo ser más bien más realista. Y no sé cómo está viendo las importaciones que también van muy disparadas a pesar de todo esta situación. Hay algunos que dicen que unas van por ascensor y otras por escalera. ¿Cómo va eso? No, pero a pesar de la coyuntura y de todos los nubarrones que uno ve en el horizonte, yo soy optimista. Lo que yo estoy viendo, particularmente en Analdex, es que el mundo sigue demandando alimentos, hay una demanda creciente por productos que uno puede producir y vender, y particularmente en el caso nuestro, en los últimos meses hemos creado el Comité de Hierbas Aromáticas, el Comité de Arándanos, el Comité de Exportadores de Berries, que se suman a los de uchuva, a los de aguacate, a los de cítricos dulces. Entonces uno ve mucho interés de las empresas por entrar en procesos de exportación porque está viendo demanda. Y con una tasa de cambio de 3.800 y con unos precios de los bienes en el nivel que tenemos, creo que es rentable exportar. Anteriormente era rentable vender en el mercado local, pero con estas condiciones que estamos viendo es rentable vender afuera. Y eso se está manifestando en las cifras, estamos vendiendo mucho más. Y no solamente en la parte agrícola, agroindustrial, donde mucho más rápido poder reaccionar a esas condiciones, sino ya en manufacturas. Claro, en manufacturas depende uno mucho más de poder importar materias primas, insumos que no hay producción local o que son insuficientes para exportar. Pero aún en eso estamos viendo exportaciones de manufacturas creciendo. Ok, doctor Díaz, pues como siempre ha sido muy grato conversar con usted, la verdad muy amable por aceptar esta invitación. No, Carlos Enrique, a usted y a todos los televidentes, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros, a todos los que nos siguieron y nos van a seguir en esta conversación, muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y en nuestra plataforma semana.com. Nos vemos la próxima semana.